Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues emitió su reporte en torno a México, y como ven a México, prevén pues que no nos va a ir tan mal, no nos va a ir tan mal, porque en vez de caernos el 10,5% este año, como lo habían pronosticado, ahora más va a ser del 9%, digo, hay que ser optimistas. Y para el año entrante estiman que vamos a crecer 3,5%, y para el siguiente, pues va a ser, para el 2022 vamos a crecer 2%. Bien, dice que la economía no tiene la fuerza suficiente para conseguir niveles de ingreso, empleo y pobreza que se tenía antes de la pandemia. Y pues ya muchos casi están de acuerdo que tal vez estaremos a niveles del 2018 en el año 2025, lo cual representaría que son 7 años perdidos, si lo queremos ver como lo hemos visto en otros sexenios que también fueron perdidos. Ahora, Luis Miguel, ¿por qué es tan importante esta declaración del Fondo Monetario Internacional, que la izquierda en México siempre ha satanizado, ya ha despreciado, ya ha dicho que es causa de todos los males del planeta Tierra? El documento que presenta ayer el Fondo Monetario y la respuesta de dos funcionarios del gobierno mexicano creo que son bien interesantes en cuestiones de forma y de fondo. Empiezo por, aunque se oiga raro, por un comentario que hace el subsecretario Llorio que vale la pena tomar en cuenta. Subsecretario de Hacienda. Este tipo de documentos que elabora el Fondo Monetario tradicionalmente no se daban a conocer. Entonces yo diría, hay una buena práctica en que un documento que es de importancia pública sea divulgado. Dicho lo anterior, entra lo que dice el documento. El documento dice, en pocas palabras, el gobierno mexicano tiene algunas fortalezas. Por ejemplo, tiene un balance financiero razonablemente bueno, tiene cuentas externas bien. Por cuentas externas no hay un déficit significativo, en dado caso hay un superávit. Pero dice el Fondo Monetario, el problema es que no está usando esas fortalezas para reactivar la economía o, en su efecto, para mitigar la caída. Pone en la mesa un dato que ya se ha dicho, pero en este informe vale la pena. Dice, el promedio de países emergentes en la OCDE han gastado 3 puntos del PIB en apoyar la economía para que no se desfonde. México solo ha gastado 0.7. Nada. Entonces, la recomendación más importante del Fondo Monetario es, tienes que gastar más, primero para evitar que la economía caiga más, pero luego para generar condiciones de recuperación. ¿Dónde entran las polémicas con el gobierno mexicano? Que dice el fondo, este gasto adicional te puede generar un déficit y para eso tienes la opción de hacer una reforma fiscal. Revisar qué estás haciendo con impuestos como el predial, qué estás haciendo con el IVA, cuál es tu política de precios de gasolina. Y el otro tema que también comenta el Fondo Monetario es, en el contexto en que Pemex trae una hemorragia de pérdidas, sería bueno, por lo pronto, poner pausa a dos bocas. La respuesta del subsecretario Llorio es, México no va a hacer una reforma fiscal, y de parte de la secretaria de Energía, Rocío Nale, dice, llevamos 40 años escuchando que México no debe hacer refinación y eso nos ha convertido en dependientes. Una cosa tiene razón el subsecretario Llorio, y eso está pasando en todo el mundo. En momentos de crisis, la peor idea es subir impuestos. De verdad, habrá otro momento para hacer una reforma fiscal, pero con la economía caída, es absurdo pensar que la solución pasa por subir impuestos. Pasas a cuchillo a todos los que ya están en situación de crisis. Absolutamente. Y la respuesta de la secretaria Nale, yo diría que es muy ideológica. No estamos en este momento discutiendo qué pasó en los 40 años. Estamos discutiendo qué hacer con un plan que cuesta $8,000 millones, que hasta donde yo sé, y de verdad lo he buscado, no hay un informe de viabilidad financiera de esa refinería. Entonces, la pregunta es muy simple y la pone el Fondo Monetario en la mesa, y es, ¿de verdad en este momento le conviene a México gastar el dinero previsto para la refinería en un contexto, como queda claro en los fideicomisos,
que no sobra el dinero. Para ponerlo en perspectiva, lo que va a costar la refinería es más de todo el dinero que tienen todos los fideicomisos que desaparecieron. Correcto. Eso cuesta la refinería. Y la respuesta del presidente López Obrador hoy en la mañana, francamente me recordó esos debates que yo tuve en la escuela hace como 30 años sobre si el Fondo Monetario es el villano causante de todos nuestros males. Lo que hizo el Fondo Monetario es un informe técnico, yo diría es un informe bastante ecuánime, no hay ninguna instrucción, creo que es una gran idea del gobierno ponerlo a disposición, que sea público el documento, no está el diablo, no huele a Satanás, no huele a azufre, es un documento técnico bastante normal, para cada recomendación hay una justificación. Y no hay que olvidar que México pertenece al Fondo Monetario Internacional. Bueno, hasta Venezuela pertenece, hay que decirlo. Pero no estás en contra del Fondo Monetario Internacional y es el Satanás, pues salte. Digo, la verdad. No, el Fondo Monetario Internacional, cuando te da una sugerencia que no te gusta, es Satanás, pero cuando necesitas pedir prestado, es SANFMI. Digo, a ver, no se puede tener las dos y cosas ojo, al mismo tiempo, ¿no? El Fondo Monetario es, yo diría, uno de los mejores sinodales que un país puede tener para que haga el examen de lo que está haciendo. Claro. Lo que nos dice es, a ver, México, tienes capacidad de maniobra, úsala. El que no gastes, el que estés tan austero, te va a costar porque la economía va a caer más. Dice, por ejemplo, hay que crear programas de apoyo para grupos que no están en los programas diseñados por el gobierno, o sea, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, campesinos. No hay programas de apoyo, por ejemplo, para gente que acaba de perder el empleo y según el documento del Fondo Monetario son 4 millones de personas entre formales e informales que se quedaron sin chamba y no tienen programas de apoyo. Y todos los créditos de 25,000 pesos ya la mayoría de las empresas a pagar, porque fueron créditos, no fueron regalos. Félix. Fíjate que esta mañana precisamente el presidente se refirió a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre Dos Bocas y decía pues que agradecía la recomendación, pero que no gracias, porque ahora son otros tiempos, que el Fondo Monetario Internacional ya no maneja la política económica de México y que él prefiere no enfrentarse con ellos y que ni siquiera les va a dar una recomendación porque además ni lo van a apelar. Eso fue... El Fondo Monetario Internacional nunca ha manejado la economía de México. Nunca. Cuando México la ha regado, sus gobernantes ya han recurrido al Fondo Monetario Internacional, el fondo para canalizar recursos a una economía casi quebrada gracias a nuestros gobernantes, le pone condiciones a un gobierno. Ese gobierno tiene la libertad de decir, no acepto, quédate con tu lana, o si acepto y firmo el acuerdo. Aquí no es de aquí a fuerzas. El Fondo Monetario Internacional no tiene un ejército invasor, por amor de Dios. Luis Enrique. Mira, aquí mismo lo comentamos hace un buen rato cuando empezó la pandemia, que sin discutir si los proyectos son rentables o no son rentables, si son maravillosos o no, no era momento de hacerlo. Que proyectos como Dos Bocas, como Tren Maya, podrían suspenderse, dedicar esos recursos que son el margen de maniobra de que habla el Fondo Monetario Internacional y dedicar esos recursos a darle soporte a la economía para que la economía no se hunda como se está hundiendo. No es un tema ideológico, no es un tema de dependencia o no dependencia. A ver, no hay mayor defensor del Tren Maya que yo, y yo reconocí, se tiene que suspender claro. Mira, es como si en una familia, los 3 hijos perdieron el empleo, corrieron a la señora y el papá es el único que tiene trabajo. Y el papá les dice, vamos a ampliar la casa. Y todos dirían, oye, papá, espérate, no es momento. Es cierto, la casa puede ser que necesite la ampliación, pero no es el momento. En este momento es sostenernos para no caer en la pobreza. Bueno, es lo mismo que estamos haciendo. Estamos gastando dinero en proyectos que no es el momento de hacer porque la economía se está hundiendo y ese margen de maniobra de que abre el Fondo Monetario es precisamente usar esos recursos para darle soporte y evitar que la economía se desfonde. Y te digo otra cosa, el Fondo Monetario dice que vamos a crecer 3,5% el año que entra, te apuesto que estamos en números rojos. Así de fácil. Luis Miguel. Hay que recordar lo que dice el Fondo Monetario, más o menos es lo que dicen los bancos que hacen análisis sobre la economía mexicana, es lo mismo que dice la OCDE.
si me apuras, es lo mismo que dice la CEPAL. Controla a tu hija, Luis Enrique. Sí, ya no lo puedo controlar. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? El diagnóstico que presentó ayer el Fondo Monetario confirma lo que llevamos buen rato escuchando. El gobierno mexicano está empeñado en este tema, en decir, el mundo está equivocado y les voy a demostrar que haciendo las cosas diferente a todo lo que me dicen, nos va a salir bien. La verdad es que es una apuesta de muy alto riesgo. Insisto, podemos seguir creyendo que el mundo está equivocado, ahora sí como el chiste, que 500 locos vienen en sentido contrario. Igualito. Bueno, no hay que olvidar que hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se fue contra la decisión de Donald Trump de congelar las negociaciones con el Congreso para dar más ayuda a los desempleados y a las empresas. Y dijo, cualquier dinero que se invierta está bien gastado. Así lo dijo. Y Trump ya empezó a dar vuelta a su decisión. Paula, rápidamente. A ver, lo que le quería preguntar a Luis Miguel, que a mí no me quedó tanto, o sea, no me quedó claro, es a qué se debe el repunte para que, pues, sigamos por esa línea. ¿Cuál repunte? La explicación de por qué va a caer menos tiene que ver con un comportamiento mejor en los periodos de exportaciones. Las exportaciones de autos, por ejemplo, van muy bien. Nadie esperaba que las ventas de coches a Estados Unidos se hubieran recuperado tan rápido. Entonces, están las remesas también, por ejemplo. La mala, como dice Eduardo, es que las buenas noticias vienen de Estados Unidos y en Estados Unidos amenaza tormenta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.